Sean todos bienvenidos, estamos transmitiendo en directo, en vivo, para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y para hoy ser más agudo en nuestra vida espiritual. Yo les invito a todos los que están presentes que cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro al Señor e invoquemos su presencia. Padre, te damos gracias porque eres real, porque para siempre es tu preciosa misericordia, tu fidelidad hasta los cielos, Señor. Y no hay nada que se iguale a ti, por eso te buscamos, por eso, Señor, tememos tu nombre y nos venimos a esconder, Señor, en tu tabernáculo, porque hay delicias en tu presencia, porque hay bendición, Señor, al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra. Tú siempre nos das una estrategia y animas nuestro corazón para crecer en fe. Te ruego que bendigas esta palabra y que todos los que estamos aquí salgamos edificados, llenos de tu presencia, por medio del poder que hay en tu palabra. Todo esto por los méritos de Cristo Jesús, que murió en la cruz, que derramó toda su sangre por el perdón de nuestros pecados, el que hace posible que estemos aquí, Señor, pero que también se levantó entre los muertos, venció a la muerte resucitando. Y también, Padre, gracias, bendito Dios, porque has resucitado nuestro ser para entrar en una vida de fe. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Yo les preguntaría, ¿han escuchado la frase Dios honra al que le honra? ¿Sí? Esta frase significa que quienes demuestran su reverencia, su fidelidad, su lealtad y compromiso con el Eterno, ellos literalmente serán recompensados. Es decir, en la medida en que nosotros honramos a Dios, ¿Dios qué va a hacer con nosotros? Él nos va a honrar. Así que vayamos a la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2. Es un capítulo un tanto extenso y quiero hablarte de que Ana no podía tener bebé y Dios le da a un hijo llamado Samuel. Pero en el capítulo 12, el sacerdote que era del momento era el sacerdote Elí. Y dice el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Esto es tremendo, que siendo el sacerdote su padre, ellos no tenían, ¿qué? El conocimiento. Entonces nosotros tenemos que transmitir el conocimiento, el temor, los principios, y tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que la educación, es decir, que los maestros de la educación secular los eduquen. No, ellos solamente los informan. Los formamos nosotros, con nuestros valores, con nuestros principios y con el modelaje de nuestro testimonio. Entonces era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Era como un trinche, ¿no? ¿Verdad que sí? Y lo metían en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida ni cruda. Si el hombre le respondía: quemad la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas ¿de quién? Del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía en cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Fíjense que es interesante ver que la responsabilidad de Elí era precisamente de ministrar a Dios como sacerdote. Pero parecía ser que se le había olvidado ser sacerdote ¿de qué? De su casa. Entonces, pareciera ser que Dios ignora, pareciera Dios que Dios disimula, que se hace de la vista gorda y que Dios no ve. Pero ¿qué creen? Dios lo ve todo. Así que vamos al versículo 27 y dice que, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa del faraón? Y yo le escogí por sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y di en la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Porque los hijos de Elí se separaban lo mejor para ellos. ¿Y lo mejor para quién es? ¿Quién es primero? Dios. Y ellos se servían ¿qué? Primero. Y lo mejor. Así que Dios se merece ¿qué? Lo mejor y lo primero. La pregunta es, ¿cómo estamos honrando a Dios? ¿Qué le estoy ofreciendo al Señor? ¿Mi mejor tiempo? ¿Mi mejor momento? ¿Mis mejores fuerzas? ¿Mi mejor talento? ¿Qué le estoy dando a Dios? Por eso preguntemos, ¿cómo estoy honrando al Señor? Entonces en el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo? Perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esta es una lección fuerte. Por eso la pregunta es, ¿con qué calidad estoy honrando a Dios? ¿Qué le estoy dando al Señor? ¿Lo mejor? ¿Lo primero? ¿La grosura? ¿Lo más excelente? ¿Lo más fuerte? ¿Lo más grande? ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Con qué calidad estoy honrando al Señor? Y aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada mientras Dios colme de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus hijos Ofni y Fines ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Quién fue el que le da este mensaje al sacerdote Elí? Pues es precisamente el sacerdote y profeta y juez Samuel. Así que él era muy tierno y él no entendía ni comprendía que Dios le hablaba en el mismo altar. Cuando él se recostaba, dice ese mismo capítulo dice que Dios le dijo, Samuel, Samuel, ¿verdad? Y le llamó por su nombre. Y entonces iba Samuel, creyendo que Elí le llamaba, le decía,
heme aquí, ¿qué quieres? Y él le decía, no soy yo. ¿Oíste una voz? Es la voz de Dios, lo estoy parafraseando. Cuando Dios te vuelva a decir, hablar por tu nombre, dile, heme aquí, heme aquí. Así que Dios le habló a Samuel, ¿verdad? Y Dios le reveló lo que iba a pasar con Elí. Así que más adelante lo vamos a ver, que los filisteos capturan, ¿verdad? Que los filisteos capturan el arca. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Que entonces mueren los hijos de Elí. Y al escuchar la noticia, ¿verdad? Al escuchar la noticia, él se cae y se golpea en la nuca y también muere, y se cumple rápidamente la palabra de Dios. Una aclaración. Primero viene un varón de Dios y le habla al sacerdote Elí, y luego Dios le llama a Samuel. Pero Dios honra ¿a quién? Al que le honra. La Biblia, Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Esto significa que Dios cuida y bendice a los que son fieles y lo buscan en verdad. Así que si lo adoramos con sinceridad, si le servimos con un corazón íntegro y sincero, reconociendo lo importante que Él es para nuestras vidas, conforme a la enseñanza en su palabra, Él habla que nos va a honrar. Así que los que no honran a Dios alejan de su vida ¿qué? La bendición de Dios, ¿verdad? Alejan la bendición de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Lo leímos, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. En algún momento Dios le dijo a Aarón que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos les servirían. Por lo tanto, conforme a la tradición judía, en la historia bíblica, los únicos que podían tener el sacerdocio, ¿quiénes eran? Los hijos de Aarón. No solo de los levitas, sino de Aarón. Y es algo muy tremendo, que Samuel está en el altar y ¿qué creen? Él no es levita. Él no es de la tribu de Leví. Pero Dios, ¿qué? Lo levanta porque miró en su corazón que había un corazón para Dios, ¿verdad? Había un corazón para honrar a Dios. Entonces dice: yo había dicho que en tu casa y la casa de tu padre andarían de mí perpetuamente, como se lo dijo a Aarón, porque será sacerdocio perpetuo, ¿verdad? Y se vestirán de honra y hermosura perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque dice el Señor: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esto me hace recordar que dice su escritura: maldito el que hiciere la obra indolentemente. Entonces nos lleva a una encrucijada: a honrar o a deshonrar a Dios, a abrazar su presencia o abandonarla. Nos lleva a servir con un corazón íntegro o a hacer las cosas mediocremente, ¿verdad? Por eso es importante que hoy entendamos lo profundo de lo que significa honrar a Dios. Y qué casualidad que hay muchos versículos paralelos con respecto al tema de honrar. Y está en el Decálogo: honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días ¿qué? Se alarguen sobre la faz de la tierra. Y en la literalidad es honrar ¿a quién? A nuestros padres naturales. Pero ¿quién es Él también? Nuestro Padre Celestial. Y entonces también viene esta conexión, ¿verdad? Que honremos ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. El joven Samuel, que vivía con Elí y su familia, honraba a Dios. Él crecía en gracia
y del resto de los demás. Dice que crecía en gracia y crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Y Dios honró a Samuel, lo llamó y lo bendijo y lo ungió como sacerdote, como profeta y como juez. Le dio una triple bendición cuando solamente Elí tenía, ¿verdad? Sacerdote y probablemente también era juez, pero le agrandó otro don, otro ministerio a la vida de Samuel, porque Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Así que en el Salmos 25, ayúdame por favor, ¿sí? Salmos 25, me parece ser que es el 12, a ver si es cierto. Salmos 25. $25:12. Dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Muy bien. Gozará el bienestar de su descendencia, heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y tendré misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira la aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se ha multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Dios honra, el Señor honra, ¿verdad? Aquí describe al hombre que Dios honra. Dios le muestra el camino, lo rodea de bienestar y le da a conocer su pacto, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios honró la vida de aquellos que le honraron. Dios honra a quienes siguen y sirven a Jesús. San Juan capítulo 26, San Juan 12:26. Si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué dice al final? Mi Padre le honrará. O sea que Dios honra a los que le sirven, ¿verdad? Así que vale la pena esforzarnos, vale la pena invertir, vale la pena sacrificar, vale la pena comprometernos con Dios, porque ¿Él qué hace? Honra. Y la honra de Dios es más allá de lo físico, más allá de lo material, es más allá, es tan especial porque se trata de Dios para nuestras vidas. Estas fueron unas palabras de Jesús. Y todo el que dé prioridad a seguir a Jesús, elija vivir para Él en obediencia, con sus mandatos, con su palabra, Él va a ser ¿qué? Honrado. Es decir, va a ser reconocido, ¿verdad? Va a ser reconocido, va a ser apreciado. ¿Por quién? Por el Padre Celestial. Y la gran recompensa para elegir, servir y vivir para Jesús es la salvación y la vida eterna. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Honrándole? ¿Le estamos sirviendo? Pues vale la pena ¿qué? Hacerlo. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es Marta, ¿verdad? Es Marta y María. Otro ejemplo. Ustedes saben que aconteció que yendo del camino entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía una hermana que se llamaba María, ¿verdad? La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, ¿verdad? Acercándose, le dijo, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿no?
Y respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Turbada con estas muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Es bueno trabajar, ¿verdad? Es bueno estudiar. Es bueno tener una casa impecable, sano. Es generar un buen ambiente. Es bueno hacer ejercicio. Es bueno visitar a los padres. Es bueno relacionarse con los amigos. Todo es bueno. Pero nada puede sobrepasar ¿qué? La presencia del Señor. Entonces, a veces me mandan mensajes y me dicen, tengo visitas, tengo que hacer esto, tengo que hacer qué hacer, tengo que llevar a mis hijos aquí, tengo que ir de compras. ¿Cuántas cosas se atraviesan en nuestras responsabilidades? Y nada de lo que comentan es malo. Pero nos está faltando ¿qué? Priorizar. Nos está faltando darle lugar ¿a quién? A Dios. Dios debe de ser lo más importante en nuestra agenda. ¿Sí o no? Dios es lo más importante en nuestra vida. Y acuérdense que si tú honras a Dios, Él te va a honrar. Pero si tú no tomas prioridad de Dios, no vas a ser su prioridad. Si Dios no es importante para ti, dejarás de ser importante para Él. Y no porque Dios sea voluble o sea malo, sino que estamos hoy entendiendo un principio de Dios. El que honra a Dios va a ser honrado ¿por quién? Por Dios. Pero muchas veces creemos que estamos honrando a Dios, pero no lo estamos honrando. Dios debe de ser nuestra prioridad, lo más importante, lo más necesario es Él. María eligió honrar a Jesús dándole ¿qué? Su tiempo, su atención, sentándose a sus pies, escuchando su enseñanza con atención. Y Jesús aplaudió esa elección, la premió. Mientras que Marta estaba ocupada en todo lo que es cotidiano. Pero María valoró la presencia de Jesús y honró a Él pasando tiempo ¿con qué? Con Él, con Jesús. Y ella recibió la honra de ser recordada. Y está este testimonio como un ejemplo de que en nuestra cotidianidad podemos ¿qué? Honrar a Dios. Y sí se puede. La pregunta es, ¿yo quiero honrar a Dios? ¿Es mi voluntad honrar a Dios? Si tú honras a Dios en tu trabajo, el Señor te va a honrar en tu trabajo. Si tú honras a Dios en tu escuela, el Señor te va a honrar en tu escuela. Si tú honras a Dios en tu deporte, Dios te va a honrar en tu deporte. Si tú honras a Dios en lo más secreto, en lo más especial, en lo más específico en tu vida, el Señor te va a honrar. Dios no se queda con nada. Él todo sale a la luz porque Él todo lo escudriña, todo lo conoce. Así que si tú quieres honrarle, Él te va a ¿qué? Honrar. Tenemos otro caso, es el caso de Abraham. Dejó todo atrás. El Señor le dijo, deja a tu padre, a tu madre, a tu parentela, deja la tierra donde naciste e irás a un lugar que yo te voy a mostrar. Él le creyó a Dios en sus promesas, según Génesis capítulo 13, 12, 13, 11, 12 y 13. Él creyó estas promesas y él dio pasos de fe. Se fue y caminó en la incertidumbre. ¿No creen? Pero Dios lo honró y hasta el día de hoy es conocido como el padre del pueblo de Israel y es considerado como el padre de nuestra fe cristiana porque le creyó a Dios, dice Gálatas 3, 6, 7, y así que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios, y le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Y Abraham honró a Dios obedeciendo. ¿Estoy honrando a Dios
obedeciendo? ¿Estoy honrando a Dios tomando un tiempo para Él, para que Él me hable? ¿Estoy honrando a Dios sirviéndole? Honrar a Dios es muy grande. Honrar a Dios no solamente hablar de Él, que es bueno. Honrar a Dios no es solamente gritar o postear que le das honra y que le das gloria. Eso está también muy bien, pero honrarlo con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestras determinaciones. Honrarle a Dios es tomar decisiones donde Él quede en el lugar más alto de nuestra vida, de nuestro ser, como un ejemplo para los que nos vean, para los que nos escuchen, para los que están atentos en qué tanto hacemos. Porque hay gente que está muy entretenida viendo a ver qué haces hasta que cometas un error, ¿verdad? Para juzgar, para señalar, para burlarse. Pero también hay gente que estamos dispuestos a apoyarte en ese honrar a Dios. Y nos gozamos cuando la iglesia, nos gozamos cuando la familia, nos gozamos cuando nuestros amigos honran al Señor con sus decisiones inteligentes, decisiones firmes, decisiones que trascienden en la vida, en el ámbito espiritual, y dejamos en una posición al Señor de que Él es el dueño de nuestras vidas y que lo que hacemos lo hacemos para Él, que si corremos, corremos para Él, que si estudiamos, estudiamos para Él, que si trabajamos, trabajamos como para Él, y que todo lo que hacemos queremos que Dios sea ¿qué? Glorificado. Dios sea reconocido. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? Hay un caso que me impacta muchísimo y es el caso de Daniel. Daniel fue llevado en la cautividad, él y sus amigos. Y ellos eran jóvenes temerosos de Dios, que a toda costa querían siempre guardarse impecables para Dios. ¿Sí o no? Y entonces en el capítulo 1 de Daniel encontramos al joven Daniel en una de las situaciones más difíciles que podían enfrentar. Y es que ellos deberían de comer de la comida del rey y del vino del rey. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Si tomamos, podemos ver de que los jóvenes que habían sido selectos, ninguno se había opuesto a los requerimientos que les habían impuesto. Sin pensarlo dos veces, se habían puesto al lado de la idolatría y del mal y enfrentarse a la autoridad humana. Pero acá, en este momento bíblico, encontramos un solo joven de la tribu de Judá, de entre 4 seleccionados de esta tribu que no está dispuesta a seguir el camino de los demás. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta ¿qué? Del mal, mas el insensato se muestra ¿qué? Insolente y confiado. Daniel seguía a Dios y sus preceptos. Y no nos cabe duda que Daniel amaba ¿a quién? A Dios. Y que Dios era lo más importante ¿para qué? Para su vida. Y Daniel no era un anciano, después lo fue. Pero en el capítulo 1 nos habla que Daniel era un joven. Algunos biblistas se atreven a hablar que él tenía entre 15 y 18 años. Era un joven que tenía preceptos, que tenía valores y principios bíblicos en su corazón. Daniel seguiría a Dios y sus preceptos, sería fiel a su Creador, aunque esto le costara el menosprecio de sus amigos y la gran oportunidad de su vida que se le estaba dando, y era servir ante el rey Nabucodonosor. Nos debemos de impresionar de que Daniel dice que propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con la bebida, y puso en juego su propia vida con tal de honrar a Dios. Y Dios tomó muy en cuenta la intención de honrarle, solamente porque lo pensó, solamente porque él estaba dispuesto a honrar a Dios. Él estaba dispuesto que pasara lo que pasara, pero él no le iba a fallar a Dios. Y esto es muy radical. Esto es muy tremendo.
Hoy, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a jugar nuestro trabajo, a jugar nuestra propia vida, a jugar relaciones de amistades, a jugar algo con tal de honrar a quién? A Dios. ¿Y ellos qué hicieron? En especial Daniel. Daniel se atrevió a jugarse el pellejo y la vida, porque ¿qué pudo haber dicho el jefe de los eunucos? ¿Sabes qué? No. Y lo dijo, me estás poniendo en peligro y a mí me van a quitar la vida, no a ti, por no haber ¿qué? Obedecido a quién, a la autoridad, al rey. Mejor es honrar a Dios que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Mejor es honrar a Dios que a los príncipes. Mejor es tener el temor de Dios que temerle a la gente, al qué dirán, al qué van a pensar de mí, al qué van a decir. Así que esta historia se pone fascinante y es un modelaje, ¿verdad? De alguien que quiso honrar primero a Dios antes que a los hombres. Daniel actuó para honrar a Dios. Pero también notamos que Daniel no solamente se quedó con esa decisión en su corazón. ¿No le ha pasado a usted que se da cuenta que Dios le está pidiendo que deje algo de hacer que está mal? Y usted dispone en su corazón, no seguí haciéndolo, pero no lo hice. O Dios te pide que abandones algo y en tu corazón dices, lo haré porque Dios lo pide. Pues esto era lo que iba a pasar en la vida de Daniel. Él había dispuesto en su corazón y lo llevó a cabo. No solo lo pensó, lo hizo. No solamente basta con pensar, sino con actuar, tomar decisiones que honren al Señor. En la segunda parte del versículo 8, Daniel no se quedó en su corazón, sino que lo llevó a la realidad. Cuando dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Y qué es lo contrario de contaminarse? Guardarse, apartarse, mantener su corazón intacto, con integridad. Daniel se arriesgó, abrió su boca para que no se le obligase. Y a veces hay que correr ¿qué? Riesgos con tal de ¿qué? De honrar al Señor. Y el Señor te va a respaldar cuando tú tomes la determinación de honrarle. No tengas miedo de honrarle, porque Dios conoce tu mente, conoce la intención de tu corazón. Si Dios honra al que le honra, Dios honra también desde el momento en que tenemos la intención de honrarle. Y te va a facilitar las cosas, te va a abrir, te va a dar gracia, te va a dar sabiduría, te va a permitir que logres ese propósito, porque Dios honra al que le honra. Daniel se arriesgó y abrió su boca. Esto nos hace pensar entre nosotros que a veces cedemos a las presiones, muchas veces sin que nadie nos obligue a hacerlas. Pero Daniel, con todo esto en su mente, se movió y así lo pidió y Dios le dio éxito. Solamente danos legumbres y danos agua, ¿verdad? Solamente legumbres. Y vas a ver que en un par de días y de semanas nosotros vamos a estar ¿qué? Más fuertes que ellos. ¡Wow! Me imagino a Daniel argumentando que si hacía esto estaría siendo infiel a Dios, es decir, comiendo los alimentos del rey. No pudo imaginar la burla de los demás o las amenazas del mismo eunuco en esa situación, el jefe de los eunucos, pero Daniel siguió firme. No me obliguen. Con gran tono de confianza afirmó, no voy a comer esto. ¿Qué formas podemos entender? ¿Cuál es la forma en que Daniel honró a Dios? ¿Cuál es la forma en que Daniel honró a Dios? ¿No qué? Contaminándose, ¿verdad? Manteniendo puro su corazón. Así que las formas de honrar a Dios es esa lealtad que al principio hablamos, la obediencia, la adoración, el servicio
Y vemos aquí en Daniel la pureza de su corazón, ¿verdad? ¿Qué significa honrar a Dios? Es darle lo mejor de qué? De nosotros, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestros dones. ¿Qué hay en tu vida que no le pertenezca a Dios? La Biblia advierte sobre aquellos que honran a Dios solo de labios, pero tiene su corazón lejos de Él. ¿Qué dice Isaías 29:13? Alguien que lo lea fuertemente. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero ¿cómo está el corazón? Lejos, lejos, ¿verdad? Y solamente han recibido actos religiosos. La verdadera honra proviene de un corazón que le ama, que le obedece. Proverbios 8:18. ¿Quién lo puede leer? Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Fíjense cómo maneja las dos cosas, lo material y lo espiritual, ¿verdad? La honra está con quién? Con Dios. Las riquezas y la honra están con quién? Con Dios. ¿Riquezas qué? Duraderas. Y además, justicia. Honramos a Dios cuando buscamos conocerle, cuando queremos saber más de Él, cuando queremos estar más en su presencia. Le honramos a Él cuando invertimos tiempo para estar en su presencia, tiempo para servirle, tiempo para enseñar a otros, tiempo para hablar de Él, tiempo cuando empleamos nuestros talentos y todos nuestros recursos. ¿Qué dice Proverbios 3:9 y 10, por favor? Sí, adelante. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Va a haber una consecuencia si honramos a quién? A Dios. ¿Con qué? Con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Y Dios va a hacer lo suyo. Él va a multiplicar. Hay que reconocer su grandeza. Y tenemos que adorarle sinceramente. ¿Qué dice Salmos 29:2? 29:2, Salmos. Dar a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Así es. Dad al Señor la gloria de vida a su nombre. Adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Dad al Señor la gloria de vida. Démosle lo mejor de lo mejor a Él, ¿verdad? Si vivimos con humildad y el temor del Señor está en nuestras vidas, también podemos de esa forma honrarle. Proverbios 15:33. Proverbios 15:33, por favor. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Por lo tanto, con nuestra humildad, con un corazón humilde, contrito y humillado, podemos servirle, ¿verdad? Así que el honrar a Dios
va a traer bendición a tu vida. Muchas veces estamos afanados más por la bendición, pero no queremos honrar. La bendición tiene que ser una consecuencia. La bendición es una añadidura de Dios para tu vida. Pero lo más importante no es la bendición ni lo que Dios te pueda dar. Lo más importante es que Dios mire la honra de tu corazón, la honra de vida a su nombre. Dios promete bendecir a los que le honran. Y esto refleja en diferentes aspectos. Fíjense lo que implica recompensa, ¿sí? Y guía. Vayamos allá a honrar. Bueno, este punto es honrarle con nuestros recursos, ¿verdad? Como ya leímos Proverbios 3:9, honrar al Señor con nuestras riquezas, con los primeros frutos de nuestras cosechas. Dice el Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Honrarle con nuestros recursos. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de todo el universo y todo lo que en Él habita. ¿Por qué Dios quiere que nosotros le demos? ¿Será que Dios necesita? No, pero yo necesito practicar, ¿verdad? Yo necesito practicar el dar, porque eso me hace ¿qué? Humilde. Eso me hace depender de Él. Eso me hace que yo sea una persona que reconozca que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. El beneficio es para mí, porque lo contrario a no honrar y no dar me hace una persona egoísta y orgullosa. De manera que el practicar el dar me permite mantenerme en una sobriedad. Hay que honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestro espíritu. Somos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? De Dios. Entonces, este cuerpo ¿a quién le pertenece? A Dios. Y este espíritu ¿a quién le pertenece? A Él. Así que tenemos que honrarle con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Así que todo lo que hagamos con este cuerpo, honremos al Señor. Todo lo que hagamos con nuestra mente y nuestro corazón, hagámoslo para honrar a Dios. Entonces, hemos dicho que el honrar a Dios trae bendición. Honrarle con nuestros recursos. 2, honrarle con nuestro cuerpo y espíritu. Amén. Honrarle con nuestra adoración. Darle la gloria. El reconocimiento de su santidad nos acerca más a Él y nos llena de su bendita presencia. ¿Qué dice el Salmo 29:2? Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Así que necesitamos rendirnos ante Él. Rendirnos, esa es nuestra adoración, rendirnos ante Él. Rendirnos. Darle nuestra mejor adoración. De esa manera le honramos. Porque vale la pena menguar para que Él se levante en nuestras vidas. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrado que se quiebra ante la presencia. Y Dios se agrada del que se humilla. Porque el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Mas el que se exalta será arruinado. Nos conviene ¿qué? Quebrarnos, honrarle con nuestra adoración. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Salmo 50:23, ¿qué dice? Que el que sacrifica alabanza, ¿lo puedes leer conmigo? Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré
la salvación de Dios. Fíjense nada más qué hermoso. El que sacrifica alabanza al Señor, el Señor le va a ¿qué? Honrar. De manera que Dios sabe si le estoy cantando con la boca o le canto con el corazón, ¿verdad? Dios sabe si en verdad le estoy adorando o nada más estoy haciendo ruido. Pero Dios quiere que en verdad, ¿qué? Le honremos con sacrificios de alabanza. Número 4, una manera en que tú puedes honrar a Dios. Porque tal vez te has preguntado, pero tácitamente, concretamente, ¿cómo puedo honrar a Dios? Tú le puedes honrar obedeciéndole. Porque la obediencia no es para tus padres, la obediencia no es para el ministro, la obediencia no es para tu jefe, la obediencia es ¿para quién? Para Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué puedes entender con este texto bíblico? ¿Qué comprendes? ¿Qué estamos entendiendo? Porque demos sacrificios y nuestro corazón no está honrando a Dios, No sirve de nada. Que podemos hacer mucho ruido o hacer muchas cosas, pero si nuestro corazón no se rinde a Él, no le obedece a Él, solo va a ser escándalo, ¿verdad? Va a ser un bulto, porque obedecer es mejor que sacrificar y el prestar atención es mejor que tanta grasa de carnero, ¿verdad? ¿Dios merece nuestra honra? ¿Sí? Y cuando lo honramos, ¿Él qué va a hacer? Nos va a honrar. ¿Y sabes qué? Nos ha honrado con su perdón. Nos ha honrado con enviar a su Hijo amado a morir en la cruz. Nos ha honrado con la vida. Nos ha honrado con la salvación. Nos ha honrado con su palabra. El Señor ya nos ha honrado con alargar nuestras vidas. Y el Señor nos quiere honrar literalmente con la vida eterna. El Señor ya nos ha honrado, pero ahora Él promete, este es el principio, que si tú y yo direccionamos, encaminamos todas nuestras acciones y decisiones para honrarle, significa que Dios te va a honrar, que Dios va a hacer algo en tu vida. Enseñemos a nuestros hijos a que honren a Dios con todo lo que hagan. Enseñemos a nuestros hijos a que ellos, aún en su vida pequeña, en sus compromisos acorde a su edad, que todas las decisiones que hagan sean para honrar al que vive, al que todo lo ve, al que todo lo escucha, al que todo lo escudriña, al que todo conoce, que estamos delante de Él y que Él va a escuchar nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdame a honrarte. Dios merece nuestra honra y cuando lo honremos, Él también nos va a honrar. Esto no significa que va a ser fácil o que va a ser inmediato o perfecto, pero sí que Dios nos va a bendecir, nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar en cada reto de la vida, porque hoy decidimos honrarle, porque hoy decidimos poner su nombre en alto en nuestras propias vidas. Vivir para Dios es la mejor decisión que podemos tomar, ¿no creen? Porque Él nunca olvida a quienes le buscan con sinceridad, con una entrega completamente honesta. ¿Estás dispuesto a honrar a Dios con todo tu ser? ¿Estamos como familias dispuestas a honrar a Dios todos? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a honrar a Dios
aún en lo más secreto, en lo más íntimo, en lo más profundo? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a honrar al Señor en todas las áreas de tu vida? ¿Estás dispuesto a honrar a Dios aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos más tremendos? ¿Estamos dispuestos a permanecer en esa línea de honrar a Dios? Muchos piden bendiciones, pero no quieren honrar ¿a quién? A Dios. Muchos siguen al Dios que bendice, ¿verdad? Y no a las bendiciones. Muchos esperan con fe que Dios ha de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición a Él, pero no quieren ¿qué? Ningún compromiso. El honrar a Dios nos deja en una plataforma de responsabilidad y de compromiso. Honrar es accionar nuestra fe para agradar el corazón de Dios. Seguirás en tus caminos pidiendo las bendiciones de Dios. Decidirás honrarle y recibir sus bendiciones. Su palabra sigue siendo la misma. Yo honro a los que me honran. Y aun cuando Dios te honre, ¿le seguirás honrando? Porque muchas veces Dios los honra, arrebatan las bendiciones y se echan a correr. Y ya no regresan. Como los leprosos. De los leprosos, ¿cuántos regresaron a agradecerle a Dios? ¿Y cuántos leprosos eran? 10. Solamente uno regresó a agradecerle que su corazón y su cuerpo estaban ¿qué? Purificados. Dios te quiere honrar. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Los pensamientos y los caminos de Dios son perfectos. Él quiere que tu vida sea prosperada, pero para ello tú necesitas honrar a Dios. Cierre sus ojos, iglesia. Ahí donde estás, amigo, hermano, tú que nos estás viendo o que te has incorporado a este video, yo quiero decirte que Dios te ama y que Dios conoce tu corazón. Pero hoy yo te invito junto con la iglesia que pongamos en balanza cuánto estamos honrando a Dios. Parcialmente, ¿estamos honrando a Dios con condición? ¿Estamos honrando a Dios solo porque Él nos va a bendecir? ¿O simplemente queremos honrarle porque reconocemos que Él es el Dios de nuestras vidas? Honra a Dios porque le amas. Honra a Dios porque tú temes su presencia. Honra a Dios porque su palabra te invita, es un mandato y es un principio para nuestras vidas. Honrar a Dios es tomar decisiones en nuestra mente, en nuestro corazón. Tener la intencionalidad de poner su nombre en alto, de agradar su corazón con nuestra obediencia. Honrar a Dios es que tú puedas reconocer quién es Él en tu propia vida. Padre bendito, hemos escuchado tu palabra y esta palabra nos constriñe. Esta palabra nos acorrala. Que lo único que podemos hacer, Señor, es honrarte. Y lo queremos hacer de forma espontánea, de una forma sincera, de una forma, Señor, que podamos agradar impecablemente tu corazón. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos capacite, nos fortalezca y nos respalde para honrar en toda la intención, con todo lo profundo que es esta palabra y lo que significa honrar a Dios. Señor, te ruego que ayudes a tu iglesia a honrar tu nombre, tu palabra y tu presencia. Que nos ayudes a honrar esta enseñanza, Señor, que hoy hemos escuchado, que tú honras a los que te honran.
Padre, bendice cada intención, cada pacto, cada oración, cada determinación, cada decisión de todos los que estamos aquí, Señor, para honrar tu corazón y tu vida. Señor, levántate poderosamente, levántate en nuestras vidas y haz, Señor, que cada uno de nosotros agrade tu corazón. Señor, decidimos honrarte, decidimos poner tu nombre en alto y decidimos sacrificar lo necesario con tal de honrarte a ti, Señor, tú primero y en lo más alto y en lo más profundo de nuestra vida, y que tú llenes todo, Señor, porque eres el todo del hombre. Gracias por tu presencia, por tu preciosa palabra y tu sabiduría que se encuentra en este sagrado libro, Señor. Tu palabra. Amén y amén. Dios les bendiga y les invitamos a continuar con nuestras transmisiones. Hay un canal en YouTube que se llama Nuevo Estilo de Vida y ahí vas a poder encontrar muchas de nuestras predicaciones y meditaciones bíblicas. Que Dios te bendiga.